Muy buenas noches. Qué gusto me da poderme conectar una vez más y poderles saludar, enviarles un abrazo de bendición y de buen deseo para su vida, para su corazón y poder compartirles una vez más un mensaje hermoso, precioso de la palabra del Señor que siempre llega a nuestra vida de una manera oportuna para alentarnos, para fortalecernos, para animarnos a seguir adelante. Y yo quiero invitarte para que al estar aquí conectado junto conmigo, podamos tener un tiempo donde podamos meditar y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Hemos venido en este mes de noviembre, que se nos está yendo ya así bien pronto, hemos tenido la oportunidad de ver un tema muy interesante que es bíblico acerca de la oración, pero hablamos acerca de profundizar en nuestra oración. Hemos venido viendo varios principios, sobre todo bíblicos, y para que podamos derribar esos principios que nos han regido un tanto heredados, copiados, imitados, que muchas veces están alejados de la palabra y del propósito de Dios para nuestra vida. Y te quiero llevar a la escritura porque es lo más importante, lo que Dios tiene que decirnos en su palabra. Y nuestro tema de ahora, hablando de profundizar en la oración, es cultivando actitudes correctas ante Dios al orar, ¿verdad? Cultivar esas actitudes correctas que a Dios le agrada y que lo más importante es buscar lo que a Dios le agrada y no lo que nos agrada a nosotros o a otros, ¿verdad? Entonces me venía a mi mente, hay una serie de pasajes donde se hablan de esa oración profunda, esa oración guiada por el Espíritu y que sin duda alguna el Espíritu no solamente la guía, la inspira, sino que toca el corazón de Dios y hay respuesta, ¿verdad? Y me venía mucho a mi mente la oración de Daniel ahí en el capítulo 9. De hecho, el domingo pasado, ahí en 24/7, oramos con esta oración de intercesión, con una guía, ¿verdad? Para orar por nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia y nuestra nación. Y entonces en la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos de oración a Dios y yo quiero llevarte al libro de Daniel porque vemos a un hombre común confiando en un Dios extraordinario. Yo soy de la opinión de que Dios toma a hombres simples, comunes, para mostrar lo extraordinario que es Él y transformar sus vidas, pero aunque algunos los denominan grandes hombres, son hombres excepcionales, hombres maravillosos, yo no me agrada tanto eso, porque mira, de por sí nosotros batallamos mucho como humanos con el orgullo. Entonces, así como darles títulos de excepcionales y grandes y maravillosos, bueno, esos títulos para mí son para Dios. Pero encontramos a un hombre como Daniel que viene a creerle a Dios y su confianza y su fe le llevó a ser un instrumento en las manos de Dios para mostrar su gloria ante varios reinos y reyes, ¿verdad? Vamos a ver un poquito acerca de esto y yo te invito para que si tienes ahí tu Biblia, la abras porque eso es lo más importante. Y vamos a encontrar que en estos relatos Daniel no era bueno ni perfecto en esencia, ¿no? Pero era humilde, pero aprendió obediencia y aprendió fidelidad. Su vida de integridad se basaba en su relación con Dios, en su comunión con Dios, no en sus méritos propios. Y él aprendió a cultivar las actitudes que agradan a Dios y no al mundo ni a su carne, porque de hecho le tocó vivir su vida, gran parte de su vida llegó a Babilonia desde adolescente y encontramos que ahí quedó, ¿verdad? Todo el tiempo y entonces vimos que su vida estaba rodeada de un mundo pagano, idólatra, corrupto y sin embargo él dejó ver a Dios a través de su vida,
a través de esas cosas que hacía Dios en su ser, ¿verdad? Si queremos orar con profundidad, necesitamos cultivar esas actitudes que Daniel cultivaba, porque fueron inspiradas por Dios para su vida, ¿verdad? Y aunque Daniel sabía que era aprobado por Dios, como nosotros al ser salvos, somos, dice Efesios 1, aceptos en el amado. Somos amados de una forma incondicional, perfecta y eterna. Somos recibidos, ¿verdad? Como hijos, adoptados como hijos, pero estos títulos tan hermosos y tan reales no nos quitan nuestra esencia de pecadores. Y yo veo esto en Daniel, porque más adelante vamos a ver cuando él hace esa oración magistral, ¿verdad? En el capítulo 9, él se incluye y dice, hemos pecado, hemos hecho lo malo. O sea, él tenía claro que aunque muchos han exaltado en demasía la vida de Daniel, tenemos que tener mucho cuidado, porque la idea de esa vida que era inspiradora nos debe apuntar a un Dios que toma a un simple ser humano para moldearlo a su imagen y semejanza y que sea reflejo de ese gran Señor aquí en la tierra, ¿verdad? Y entonces él oraba y oraba de una manera que se incluía cuando intercedía por perdón para él y su nación, su pueblo, pero también oraba para vencer la tentación del mundo pagano, un mundo con influencia ocultista y un mundo que estaba ahí de envidioso, como lo vamos a ver en un momentito, que le tendían trampas, que le hacían acusaciones falsas. Y siempre que él oraba, él no se basaba en las buenas acciones que él hacía, sino siempre lo hacía en las misericordias grandes del Señor, a quien conocía muy bien a lo largo de sus varias décadas de vida, que pudo comprobar el amor y la fidelidad de Dios para su vida. Ahora sí, con estas reflexiones yo te invito para que vayamos al libro de Daniel en el capítulo 6. Y hay una historia verídica, un real relato, que a mí me gusta mucho y tengo una instrucción de parte de Dios para orar y al leer la Biblia, pedirle a Dios entendimiento. Y es volver a leer esos pasajes que yo supongo que me sé, pero siempre al volverlos a leer encuentro que estoy muy lejos de sabérmelos y sobre todo de practicarlos, ¿verdad? Entonces yo te doy esta recomendación a los que tenemos muchos años de escuchar la Biblia, de leer la Biblia, de estudiar la Biblia, que no nos jactemos que ya conocemos, sino que volvamos a repasar cada uno de esos relatos que han impactado nuestra vida para que nos vuelvan a impactar, sobre todo a desafiar, ¿verdad? Y entonces ahí en el capítulo 6, yo quiero que me acompañes en esta lectura, porque lo más importante que yo pueda decir es lo que Dios dice en su palabra. Para mí, eso es lo más importante. Ahí en el capítulo 6 de Daniel, si ya lo tienes, dice, Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto, Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. 3 versículos donde nos narran unos acontecimientos que muy probablemente se llevó muy buen tiempo. Pero aquí está un resumen para darnos a notar cómo un hombre fiel, que a estas alturas, en este capítulo 6, se calcula que Daniel tenía aproximadamente 80 años. No era un joven ya, era un hombre experimentado, pero te recuerdo
que había pasado por el reinado de Nabucodonosor, el reinado de Belsasar, y ahora venían los medo-persas que habían conquistado a los babilonios. Ahora estaba toda esa provincia bajo el mando de un medo-persa llamado Darío. Entonces ahora estamos hablando que él está trabajando con el tercer rey. Quiero invitarte a que hagas algo. Si tú das la vuelta a tu Biblia o a tu Biblia electrónica como la mía, tú vas a ver que ahí en el capítulo 5 se habla de Belsasar, que fue el último rey babilónico. Cuando sucede ese hecho que indigna tanto a Dios porque Belsasar hizo traer los vasos, las copas del templo que eran consagradas para su servicio, para su fiesta. Y no solamente lo usaron para beber vino y brindar, sino para dedicar todo eso a sus dioses paganos. Y a Dios le indignó mucho. Entonces hubo una escritura en la pared que nadie podía descifrar qué era lo que quería decir. Y el único que pudo hacerlo en aquel tiempo pues fue Daniel, inspirado por Dios desde luego, ¿verdad? Y en pocas palabras ahí cuando vemos que le responde Daniel que el Dios Altísimo es el que le da a él el entendimiento, pero que también a su majestad le había dado majestad, gloria y honor desde su antecesor Nabucodonosor y ahora él. Y entonces le narra cómo Nabucodonosor aprendió la lección, pero en medio de su orgullo y de su altivez tuvo que ser expulsado de la sociedad humana. Y entonces ahora se refiere a Belsasar y le dice todo lo contrario. Usted desafió con soberbia al Señor del cielo y mandó traer ante usted esas copas que pertenecían al templo. Usted, sus nobles, sus esposas y sus concubinas estuvieron bebiendo vino en esas copas mientras rendían culto a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra. Dioses que no pueden ver ni oír ni saben absolutamente nada, pero usted no honró al Dios que le da el aliento de vida y controla su destino. Así que Dios envió esa mano para escribir el mensaje. Y le da el mensaje donde le dice que ha sido hallado falto, que sus días han sido contados y que el reinado ha llegado a su fin. Y entonces el rey Belsasar, todavía en vida, hace que vistan a Daniel con mantos púrpuras, cadena de oro en el cuello y lo proclaman el tercero de importancia del reino. Y esa misma noche matan a Belsasar en esta conquista de los medo-persas, ¿verdad? Y Darío es el que se apodera del reino y a los 62 años de edad. Ahora, ahí termina el 5. Estamos hablando de que el rey Belsasar ya lo mataron, ya no hay babilonios, ya no hay imperio babilónico. Ahora se viene a imponer el reino medio persa, viene otro rey extranjero. Y me impacta cómo el Señor hace esa obra maravillosa de gracia y favor a Daniel. Porque estamos hablando, ustedes saben perfecto en nuestro México, por ejemplo, pero igual en muchos países, viene un nuevo presidente y trae su equipo, ¿verdad? Y en este caso, la gracia y el favor de Dios. Y a lo que te quiero llevar es cómo Daniel no es lo que hacía, sino lo que él era. Y cómo Daniel hallaba la gracia de Dios ante reyes y gobernantes, de tal manera que lo pusieran en un alto privilegio y en una alta responsabilidad. Pero también porque él tenía una clave, que era su comunión con Dios. Y también vemos en ese cultivar, ahorita vamos a mencionar algunas de esas actitudes, virtudes que tenía Daniel, que están al acceso nuestro, cómo Daniel, al estar demostrando ser más capaz que otros altos funcionarios administradores, ve lo que dice el verso 4. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar.
Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Esto es algo que llamó poderosamente mi atención en un relato que decía yo ya saberme, y es el desafío que te quiero lanzar en esta hora. 3 actitudes a cultivar, a que sean parte, porque ya no es solamente que hacía obras de esto, sino ya él era. Ya esto era parte de su forma de ser y de expresar. Fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Y en esa investigación exhaustiva que hicieron estos envidiosos, ¿verdad? Estos administradores que querían definitivamente encontrar algo con lo cual acusar. Y yo quiero hacerte énfasis en esto porque siempre que ves este pasaje y vemos la líder del foso de los leones, nuestra mirada siempre se va directo hacia que fue Daniel a dar al foso de los leones. Y luego sabemos que no fue devorado, entonces como que nos quedamos con esa falta de expectativa de todo lo que él fue pasando, como tú y yo. No conocemos el resto de nuestra historia, muchas veces ni el resto de nuestro día, ni el resto de nuestro fin de semana, y entonces tenemos que ir paso a paso como él, y que las personas que se levantan en nuestra contra a señalar, a andar buscando a ver en qué está fallando. No era un hombre corrupto, no aceptaba cohecho, no era un mal gobernante, no era un doble cara, no era un abusivo del poder, o sea, no encontraron nada. Y estamos hablando de gente que está buscando los errores y defectos con lente de aumento, ¿sí? Y no encontraron nada que condenar en él, porque lo que sí encontraron fue que era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. 3 actitudes que al cultivarlas y al ser así nuestro ser, valga la redundancia, esto habilita para esa oración profunda, esa comunión constante con Dios y ese testimonio delante de otros. Ellos quisieron encontrarle defecto, no se lo encontraron, pero encontraron virtudes. Entonces buscaron por otro lado y sigue el relato. Pero guarda por favor este verso 4 con ese desafío de fe. ¿Qué tan fiel eres? ¿Qué tan responsable en la etapa de vida que te está tocando vivir? ¿Y qué tan digno de confianza? ¿Sí? Finalmente, llegaron a la siguiente conclusión. Sigue el relato. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Ese es su punto de vista, ¿no? Y es un tema que a mí me llama la atención porque cuando tú empiezas con la gente que te rodea a hablarles de Dios y lo que Él hace, luego piensa que le estás hablando de tu religión porque como que es lo que conocen, ¿verdad? Pero pues no era la religión de Daniel, o sea, era su relación con Dios, igual que tú y yo. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron: que vive el rey Darío. Todos nosotros, fíjate todos los que fueron, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores. O sea, era un complot, era una mafia, ¿verdad? Nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ahora, ellos le llegaron por el lado de la vanagloria, de la vanidad, del orgullo al rey, ¿verdad? Muy astutos. Acuérdate que el enemigo inspira mucha astucia. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, majestad, o sea, a usted sí le pueden pedir, pero de ahí en fuera nadie más, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad, emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada, una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. ¿Sí? Ahí está el relato del complot para acusar de alguna forma a Daniel, tenderle una trampa, acorralarlo, y ellos nunca pensaron la reacción de Daniel. Y aquí viene la reacción de Daniel. Verso 10. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa,
Ay, eso me gusta tanto. Fue a su casa, se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén, porque esa era esa cultura que tenían ellos, ¿no? Dirigir su oración hacia el rumbo donde estaba Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. ¿Sí? O sea, ni esa ley le impidió, le atemorizó, le estorbó, le distrajo. Y porque él pudo ir y a puerta cerrada y ventanas cerradas y hacer lo querido para que nadie se diera cuenta. No, porque él sabía en quién había confiado. Del mismo tamaño que sus amigos cuando fueron amedrentados para negar su fe en Dios y adorar la imagen que nos narra el capítulo 3, hace muy bien volver a leer estos libros que nos contaron muy probablemente de niños las historias, pero se quedaron cortas. Y ahora con esta revelación fresca que Dios te traiga y que Dios te enseñe para aplicarlo a tu vida. No le va a decir, oh, qué bien por Daniel. No, no, no. Estamos hablando de cultivar actitudes que podemos presentar delante de Dios, sobre todo al orar, ¿verdad? Sin embargo, te digo, pasa esto de que Daniel no se inmuta ante esta situación y él sigue haciendo lo que siempre hacía. ¿Sí? Él no varió. Ahora, aquí dice que oraba 3 veces al día. No era tanto como la mayoría de los cristianos, ¿verdad? Que oran desayuno, comida y cena. No, no está hablando de ese tipo de oración. Que, por cierto, hemos caído en un rezo repetitivo al orar por los alimentos porque siempre, obsérvate, escúchate, siempre se repite lo mismo. O sea, no tenemos ni siquiera una creatividad para ser agradecidos cuando nos sentamos a comer, porque es una enorme bendición cuando sabemos que el 40% de la población mundial se está muriendo de hambre. Entonces, cuando tenemos la dicha de tener el alimento a la mesa, hasta esas 3 veces que oramos tienen que ser en una dinámica realmente movida por el Espíritu Santo y no por las frases prefabricadas aprendidas de memoria. Pero Daniel no lo hacía cuando tomaba los alimentos, o sea, que él iba y separaba tiempo de su apretada agenda. Y es allí donde yo digo, ¿cómo un hombre que estaba al frente del vicepresidente, ¿verdad? Se daba el tiempo para orar, ¿sí? Entonces no hay pretexto para decir, no tengo tiempo. Yo siempre les voy a decir, o te levantas más temprano o te acuestas más noche. O permites que en medio de la madrugada Dios te despierte para un buen tiempo de oración profunda, porque en el día no diste espacio, ¿sí? Y entonces él, te repito, él vivía en un mundo pagano, corrupto, con conductas inmorales, con lenguaje vulgar y sucio, con gente que practicaba la brujería, la hechicería, la adivinación. O sea, ese era su ambiente de laboral y de vivir, porque vivía en palacio todos los días. ¿Cómo no iba a necesitar orar seguido? Y cómo tú y yo no necesitamos estar. Y no necesitas separar horas en cada ocasión, pero cuando tú estás a la mitad de tu trabajo cotidiano, haz una pausa, sobre todo cuando te sientes agobiado, te sientes que te sobrepasa el peso del trabajo, la carga de trabajo, la situación familiar, la situación conyugal, la situación económica. Tú tienes que hacer como hacía Daniel. No nada más saber, sí, Daniel oraba 3 veces. No, es ahí donde hay que cultivar esa actitud. Es que yo oro cuando me levanto y oro cuando me acuesto. Pues ve cortando esos hábitos que tan solo el propósito es que hables y muchas veces ni escuches a Dios. Y entonces él interrumpía su apretada agenda, sus muchos compromisos a nivel estado, que no era cualquier cosa, para comunicarse con su Dios. ¿Por qué necesitaba fortaleza para vencer tentaciones? ¿Tú crees que no fue él seducido por sobornos, seducido por mujeres,
No se habla que se hubiera casado, no se habla de esposa, no se habla de hijos, no sabemos, pero siempre habrá mujeres que buscan a quien está en el poder para favores especiales. Entonces, vemos que Dios dice de Daniel que era un hombre íntegro, ¿verdad? Entonces, pero esa integridad tenía un respaldo, que era la oración profunda de Daniel. Aquí no es que te metas 2, 3 horas, igual y pueden ser 15, 20 minutos, pero profundo, para pedir a Dios exactamente aquello que él estaba necesitando para enfrentar su día a día. Y los problemas de la mañana eran uno, los de la tarde eran otros y los de la noche eran otros. Y por eso él oraba esas 3 ocasiones que eran notorias, ¿verdad? Entonces los funcionarios, verso 11, fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. Fíjate qué hermoso. De manera, ya, ahora sí que lo sorprendieron en el acto de estar orando a alguien que no era el rey. No sabían que había orado al Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual lo iba a respaldar definitivamente. Pero esta gente malvada no sabía que lo que propusieron para mal, Dios lo iba a convertir en su gloriosa manifestación. 12. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. Y otra vez, en Daniel tiene una característica, en Daniel se repite mucho, lo que ya se dijo se vuelve a repetir literal, ¿verdad? ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie, es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey, ese hombre, Daniel, uno de los cautivos de Judá, fíjate, lo tenían bien identificado. Ahora, estoy hablando que ya habían pasado mínimo 60 años y todavía se referían a él como cautivo de Judá. Ahora era cautivo del Señor, ¿verdad? Y dice, no hace caso a usted ni a su ley, sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Escucha, estamos hablando de esa gracia abundante que Dios da a sus siervos cuando caminan en fidelidad, cuando son responsables y cuando son dignos de confianza. ¿Sí? ¿Qué tanto aprecio le tenía el rey para pasarse el resto del día buscando la manera de cómo librarlo? Fíjate ese aprecio, ese afecto, esa confianza. Era más que un empleado, era más que un trabajador. ¿Sí? Sabía que era digno de confianza. Y entonces esto mueve el corazón del rey y a buscar la manera de evadir eso, de haber pensado, ¿por qué firmé ese decreto? Él no se dio cuenta que era una trampa, que iba completamente dirigida a una sola persona. Aunque el decreto era general, en este caso iban en contra de Daniel. Al oír esto, el rey se angustió mucho. 15. Por la noche, los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron, Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces, finalmente, el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. ¡Guau! ¡Qué testimonio! De un hombre que cumplía fielmente su trabajo, sí, de gobernar, pero que daba evidencia de su fe sin andar haciendo alardes. Su integridad, su rectitud, su trato, su fidelidad hablaban más que 1000 palabras. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de los nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Fíjate, a mí me impacta lo que Dios hace para respaldar a sus hijos.
Este rey rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Ve cómo Dios mueve corazones aún de gente que no lo conoce, porque impacta el testimonio, impacta la vida, impactan las acciones, impacta la forma de ser, ¿sí? Un testimonio tremendo y poderoso. Verso 19. A la mañana siguiente el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó ahí, gritó con Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien sirves tan fielmente, ahora otro reconocimiento, ¿verdad?, rescatarte de los leones? Tú y yo conocemos el resto de la historia. El rey no la conocía, ni tampoco Daniel. Y esa es a veces una desventaja cuando conocemos los relatos y nos han contado tantas veces de niños. Ay, sí, ya sé que... No, espérame, es que no fue cualquier cosa. Algunos han atrevido a decir, no, lo que pasa es que los leones no tenían hambre. Ahí te va. Ve, para aquel que diga que no tenían hambre. Daniel contestó, que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios. Él no había hecho nada malo. Y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Verso 24. Para quien opina que los leones estaban sin hambre. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones, junto con sus esposas y con sus hijos. Y cualquiera que diga, ay, pero qué injusticia, qué culpa tienen esas mujeres, que Dios delega autoridad en el varón, que es cobertura de su casa. Y él expone al peligro cuando falla de manera tan garrafal, participando de este tipo de actos tramposos, turbios, acusadores, sin un fundamento, en contra de Dios. Y bueno, su descendencia también paga el precio, ¿sí? Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Sí. Después, el rey Darío, de toda raza, nación y lengua en el mundo entero. Paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Fíjate, un rey pagano impactado por la gloria de Dios. Y esto que él dice es del Espíritu. Sigue. Él rescata y salva a su pueblo. Realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro, el persa. Y yo te recuerdo que ya en el reinado de Ciro es cuando Ciro patrocina que regresen a Jerusalén los desterrados, que se reconstruye el templo, ¿sí? Y que regresen a los que querían regresar a Jerusalén, a habitarla y a reconstruirla. Yo solamente te puedo decir que me impacta mucho que Daniel no era nada más lo que hacía, sino lo que él era y lo que Dios hiciera en su ser. Una oración profunda debe ser un estilo de vida. Si oramos de manera profunda, si clamamos solamente en tiempos de gran prueba, de gran enfermedad, de gran duelo, de gran escasez, de gran lucha, si nada más dejamos esa oración
literal desgarramos el corazón y lloramos y nos quebrantamos, pero pasa el evento y al rato otra vez oramos lo mismo, a la ligera, las mismas frases, sin escuchar a Dios. Entonces no vamos a ser como Dios quiere que seamos, ¿sí? Y en este caso, para Daniel, la oración era parte de su vida, era su estilo de vida. Y un hombre muy ocupado, pero que siempre hacía espacio para estar en comunión con Dios. Fíjate que hasta tenemos que ir quebrantando esas posturas religiosas que llegan a caer en el rango religioso, donde tenemos un devocional temprano, 10, 15 minutos, 20, depende, un poco más, y parece que ya oramos, ya le dijimos a Dios, ya leímos algo de su palabra, escuchamos alguna alabanza y cerramos la mente. Y todo el día navegamos con nuestros propios pensamientos y no nos acordamos para nada de lo que Dios nos dijo esa mañana o de lo que Él nos intenta decir durante el día. Son posturas aprendidas de memoria, ¿sí? Entonces, el quebrantar esas formas que son no lo mejor y permitir que Dios nos convoque a la oración cuando Él sabe que necesitamos de su presencia, aunque no lo percibamos. Y entonces vemos, y hago una breve introducción porque la próxima semana, si Dios nos da vida, vamos a entrar en el tema de la oración que Daniel hizo por su pueblo. Pero te quiero nada más decir un par de versículos. Capítulo 9. Era el primer año del reinado de Darío, ahora ya está Daniel con otro rey, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Ahí está haciendo la referencia histórica. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debería quedar en desolación durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno, y también me puse ropa de tela áspera y arrojé cenizas sobre mi cabeza. En ese tiempo se estaban ya cumpliendo los 70 años que habían profetizado que iban a estar en cautiverio con los babilonios, en la tierra de los babilonios, por la rebelión del pueblo, por la incredulidad del pueblo, por la desobediencia del pueblo. Y estuvieron 70 años ahí en cautiverio, ¿verdad? Entonces ahora iba a haber ese mover del regreso a su tierra que Dios les había dado. Y quiero hacerte mención de algo que llama muy poderosamente mi atención. ¿Por qué? Cuando dice Daniel que él dirigió sus ruegos, porque su ruego, su oración, ya vemos, era parte de su estilo de vida, pero en esta ocasión también incluye ayuno. Y hemos visto a lo largo de nuestro caminar en la fe que el ayuno, por un lado, no se habla nada del ayuno, por el otro lado parece que todo es ayuno, los extremos, ¿verdad? Y luego que inventan los ayunos de tal o cual y que se adaptan y que según esta forma y aquella y se han ido alejando una y otra vez de la Biblia. Y el ayuno que Dios menciona en su palabra es el que debemos de hacer. El ayuno no es un trueque con Dios, que yo me muero de hambre para que tú respondas mi petición que tengo delante de ti. No es eso. El ayuno es dejar de satisfacer el deseo de mi naturaleza muy humana, que no tiene nada de malo tener hambre, pero bueno, voy a meterme en un ayuno donde voy a restringir mi apetito de comida para desarrollar más sensibilidad a la voz de Dios y de su Espíritu para escuchar lo que Él tiene que decir. No es tan solo para que Dios me cumpla lo que yo le he pedido. Y quítate esa idea de la cabeza. Y vamos a ir al mejor pasaje de la Biblia que describe el verdadero ayuno. Y ve conmigo a Isaías 58. Muy brevemente quiero dejarte esto en tu corazón. Verso 3, 58, 3 de Isaías. Y sin embargo dicen, ¿para qué ayunar si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta? El día de ayuno
lo dedican ustedes a hacer negocios y a explotar a sus trabajadores. Fíjate, sí dejan de comer, pero ¿qué están haciendo en el inter de ese ayuno, verdad? El día de ayuno lo pasan en disputas y peleas y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche sus oraciones. ¿Sí? Entonces, no nada más es dejar de comer, no nada más es eso. ¿Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco, en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza? ¿Eso es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor? Pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto. Y ahí vienen las instrucciones. Más que una actitud religiosa, pasiva, aislada de los demás, es algo que hay que hacer, ¿verdad? En que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos, que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes en fin con toda tiranía. Este es un bloque. Y está hablando de manera personal que si el ayuno, que es negarse a sí mismo, que es morir al yo, que es humillarse delante de Dios, que es buscar su rostro, no nos ayuda a terminar con lo injustos que somos, con lo aprensivos que somos o lo dominantes o manipuladores que llegamos a ser, que oprimimos a la gente con expectativas demasiado altas. Por ejemplo, una persona perfeccionista es un yugo opresor. Quiere que todo mundo tenga esa visión del perfeccionismo y lo agobia y lo ahoga. Pero eso es algo muy humano, eso no es una virtud, para nada, ¿sí? Dios nos llama a ser perfectos, pero lo traduce por santidad, por fidelidad, por humildad. No está hablando de que libre de error y de defecto, ¿verdad? Y que acabes con toda tiranía, o sea, acaba con el mal carácter, con la expresión áspera, con esas cosas que muchas veces denominan un carácter, pero en un sentido negativo y destructivo, ¿verdad? Y luego dice, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo. Y eso yo no veo que se acompañe de ese ayuno, ¿verdad? En que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Fíjate todo lo que conlleva. Es abrir los ojos y la visión, porque yo he escuchado a tanta gente en mi caminar. No estoy ayunando para que mi hijo se convierta. No estoy ayunando para que encuentre un trabajo. No estoy, como que trueque. Pero ese no es el ayuno que Dios quiere, ¿sí? Y cuando se hacen estas acciones que tienen mucho que ver con nuestro prójimo que nos rodea, dice, entonces cuando se haga esto, brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. Porque yo tengo claro que en los tiempos de oración profunda y de adoración personal a Dios, Dios hace muchos cambios. No es tanto tan solo ir a la iglesia, tan solo participar en 1000 actividades y congresos y retiros y eventos y estudios. Yo no digo que sea malo, pero de cada actividad que vayas valora qué tanto creces y qué tanto fruto hay en tu vida. Y a veces por tanto activismo no tenemos esos tiempos con Dios, no tenemos ese tiempo de comunión con Él. Y entonces dice, tus heridas sanarán muy pronto, tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. Oye, qué cosas tan maravillosas. Y no queda allí, sigue. Entonces, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. ¿Qué más? ¿Qué más que ver el propósito hermoso que Dios tiene a la convocatoria para el ayuno verdadero? Y luego dice, si haces desaparecer toda opresión,
si no insultas a otros, ni les levantas calumnias. Ay, está hablando de muchas actitudes, porque conocí gente que tanto que ayunaba, pero seguía ofendiendo, seguía levantando chismes. Y dice, y si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad, tus sombras se convertirán en luz de mediodía. Yo te guiaré continuamente, te daré comida abundante en el desierto, daré fuerza a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta el agua. Oye, esto en verdad es el ayuno, la respuesta al ayuno correcto, que claro, se puede acompañar de privarse de un alimento, pero que ese no es el único objetivo. Y que al cumplir esas demandas de Dios vengan estas bendiciones, ¿no? Y luego un desafío tremendo, ¿no? Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afianzará los cimientos puestos hace siglos, ¿sí? Llamarán a tu pueblo reparador de muros caídos y reconstructor de casa en ruinas. Ahora, esto que está diciendo el profeta es una palabra que efectivamente se cumplió. ¿Qué hicieron todos aquellos que regresaron a Jerusalén? Y por otro lado, el Señor saca de su zona de confort a Nehemías y lo lleva para dirigir la obra de reconstrucción de muros y puertas, como también trae a Esdras y levanta nuevamente el templo que había sido destruido y desolado. Y entonces regresa la gente y empieza a reconstruir las casas que estaban todas quemadas, tiradas, muladar, basura. Y entonces estaban reparando los muros caídos y las casas en ruinas. Ahora, nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, no tenemos en sí una tierra donde ir a hacer esta labor física, pero son figura de que Dios quiere que así como tú y yo hemos sido levantados por Dios, reparando nuestros muros caídos y nuestras puertas quemadas por las cuales el enemigo entró a cautivarnos con sus engaños y sus mentiras, y vino Jesucristo a salvarnos de esa esclavitud. Vayamos y hagamos lo mismo con otros. Si no, ¿para qué ayunas? Esta es la tarea, esta es la encomienda. Y entonces cuando Daniel se mete a esa oración y dice, dirigí mis ruegos al Señor, mi Dios, en oración y ayuno. Este es el tipo de ayuno. No nada más es quedarse sin comer, ¿sí? Y la oración profunda siempre, siempre, siempre ha de iniciar con una exaltación de quién es Dios. No luego a hacer la petición, no, eso vendrá después. Primero, orar al Señor como lo hizo Daniel, dice, mi Dios, y le confesé, oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Y en el transcurso de su oración, una y otra vez, levante el nombre de Dios en alto, porque sabe que así es Dios. Y de su experiencia le va diciendo, gracias por revelarte a mi vida, con tu carácter santo, puro, eterno, perfecto, bueno, y que siempre contó con el favor del Señor y su respaldo. Fue librado del foso, pero no solamente en esta ocasión, sino en todo aquello que fue enfrentando en su diario vivir. ¿Verdad que nos hace falta aprender a orar de manera más profunda? ¿Verdad que nos hace falta cultivar esas actitudes que dice Dios de Daniel, que las escribe, ¿verdad? Y que los enemigos que venían a acusarle se dieron la gran sorpresa? Un hombre fiel, un hombre responsable y un hombre digno de confianza. ¿Podría decir eso mucha gente que te conoce? ¿Podría decir eso de ti tu familia? ¿Podría decir eso en la iglesia donde te congregas? Que esas son características en tu vida.
porque recuerda que tenemos que cultivar estas actitudes y cada vez, si ya lo somos, ser más. ¿Para qué? Para dar testimonio. Para dar testimonio. Aquí yo creo que Dios, cuando estos hombres que buscaban quitar de en medio a Daniel se dieron cuenta de la calidad de varón que era, Dios les estaba dando la oportunidad de ver otro estilo de vida, ¿sí? Santo, íntegro, que hacía lo bueno por la gracia de Dios, pero se negaron a escuchar las buenas nuevas y terminaron devorados por los leones. Entonces, yo quisiera que oráramos y que ahí donde tú estás, tú le digas a tu corazón, y si tú te conectas en el transcurso de la transmisión o recién, vuelve en un ratito, ya sale completo, queda grabado ahí en Facebook. Vuelve a verlo, vuelve a ver esto, abre tu Biblia, busca, sigue con tu mirada a las Escrituras. Leímos todo el capítulo 6 y nada más unos cuantos versículos del capítulo 9, porque estamos hablando de alguien que sí aprendió a orar y que su oración fue respondida y que su ayuno fue aceptable y que Dios lo respaldó en un puesto tan importante que sin duda dejó una huella bien grande en el corazón de muchos, como lo vemos en el mismo rey. Primero en el rey Darío y luego en el rey Ciro. Así que yo quiero invitarte para que ores y le digas allí donde tú estás al Señor cuánto tú lo necesitas, cuánto tú necesitas, y díselo así: Señor, aquí estoy delante de tu presencia y quisiera que me ayudaras a quebrantar toda forma religiosa, aprendida, imitada, repetida, sin vida, sin sentido, que hasta a mí me da flojera orar o hablar porque siempre digo lo mismo. Y quiero que me enseñes a tener esas actitudes correctas delante de ti y que la oración en mi vida sea una forma de parte de mi vida, un respirar oración, un vivir oración, un no orar solamente cuando yo considere que debo hacerlo, sino cuando tú sabes que necesito fortalecerme para vencer la tentación de cada día y también la opresión que me rodea. Porque estamos en un México, Señor, encantado con la idolatría, encantado con el ocultismo, atraído a las cosas oscuras, a las cosas engañosas, a la mentira. Y estamos rodeados de eso, donde quiera, en el lugar donde estemos, en el puesto que ocupemos, desde los niveles altos de gobierno, que hasta los gobiernos de los estados, como también de las grandes empresas. Siempre nos hemos familiarizado tanto con la corrupción, con la gente que abusa del poder, con la gente soberbia, altiva, con la gente ajena a ti, sin temor a ti. Y nos sentimos en ocasiones tan desvalidos, tan desprotegidos. Y sin embargo, Señor, tú nos enseñas que esperas de nosotros que seamos fieles, que seamos responsables de lo que tú nos has delegado y que seamos dignos de confianza. Y si Dios, podemos adoptar estas actitudes y cultivarlas para que formen parte de nuestra expresión de ser, sí, y que demos un buen testimonio, Dios. De tal manera que tu nombre se ha dado a conocer y nuestra vida sea un instrumento en tus benditas manos para bendecir a muchos que nos rodean y para influir a muchos a la fe que tanto lo necesita, Dios. Te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que no vuelve vacía y que estos relatos, aunque los hemos escuchado en ocasiones, habrá personas como en la mañana, Dios, que nunca habían escuchado, estaban tan asombradas de ver estos relatos y a mí me impacta cómo
había esa sorpresa, había ese asombro en su mirada, había ese gozo, ¿sí? Pero la gente que tiene mucho escuchando esta escritura, así como que ya no le impacta, como que se le hace como simple, cuando realmente fueron obras tremendamente maravillosas de tu parte y que las sigues haciendo a todo aquel que es fiel, que es responsable y que es digno de confianza. Mi Señor, no importa el lugar donde estamos, en el sentido que si es de mucha responsabilidad, mucha autoridad o bajo nuestro mando mucha gente, o simplemente seamos esposos o padres de familia o tengamos una familia pequeña, Señor, aquí lo importante es aprender y a cultivar estas cosas. Y te damos gracias porque nos permites encontrar en tu palabra guía, instrucción, inspiración y fuerza. Porque si tú, que eres el Dios de pactos y Dios de promesas que sabes cumplir, eres el mismo siempre, seguirás obrando con poder a todo aquel que decide seguir tu voz. Te damos gracias, Dios, y alabamos tu nombre, eterno Padre, bendito Salvador nuestro, porque nos permites el privilegio de orar y de pedirte, enséñanos a orar como Jesús oraba. Enséñanos a orar como es correcto. Enséñanos a acercarnos a ti confiadamente. Y esa comunión nos edifique, nos fortalezca para lo que tenemos de desafío de fe, cada uno día con día. Gracias, amado. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bueno, pues yo confío que si esto habló tu vida, ¿por qué no me mandas un mensajito? ¿Por qué no me comentas qué te enseñó Dios? A mí me gusta mucho que me compartan. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te enseñó Dios? ¿Qué sabías o qué recordaste o qué giro le dio Dios a esta historia que decías saber y que habías pasado por alto? Algo muy importante. Soy tu amiga Araceli, estoy para servir y un gozo para mí contactarme a través de este medio. Seguimos en contacto. Espero te reportes y que el Señor nos conceda podernos dar pronto un buen abrazo. Recibe bendiciones del Altísimo y que tengas una noche descansada, confiando en sus promesas. Hasta pronto.